¿Son las dictaduras más eficientes a la hora de combatir el COVID-19? ¿Representa la pandemia una amenaza contra los valores democráticos? En esta edición de Efecto Naim, exploramos las consecuencias políticas del coronavirus. Además, un reconocido experto nos cuenta por qué cree que Estados Unidos ha dejado de ser excepcional y se parece cada vez más a otros países del mundo. Y le contamos la insólita historia de un pastor que aprovechó la actual emergencia global para estafar a sus seguidores. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes desde mi casa, en su casa. El coronavirus está cambiando el mundo. Hay literalmente millones y millones de personas infectadas y hay decenas de miles de personas que han fallecido por esta pandemia. Diferentes gobiernos lo enfrentan de diferentes maneras, diferentes sociedades reaccionan de diferentes maneras, tienen diferentes niveles de recursos, de capacidades, sus sistemas de salud son diferentes y sus sistemas políticos son diferentes. Esto nos permite hacer indagaciones muy interesantes sobre quién es más eficaz, qué tipo de sistema político es más eficaz en esto. La pregunta más común en estos días es, ¿serán las dictaduras mejor que las democracias en enfrentar esta pandemia? La respuesta a esta pregunta no es solo teórica, tiene consecuencias muy importantes de todo tipo. Investigamos a fondo cuáles son en el siguiente reportaje. Miren. Suspender el Parlamento, gobernar por decreto y sin límites, cancelar las elecciones. Todas estas fueron medidas que Adolf Hitler adoptó en 1933 para concentrar el poder en Alemania. Son las mismas medidas que en marzo de 2020 implementó el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, para enfrentar la pandemia causada por el COVID-19. Esta controversial decisión vino con advertencias, como la de Timea Sabo, diputada del partido de oposición Diálogo para Hungría. Si los líderes de la Unión Europea no detienen a Orbán en este momento, él sentirá que puede hacer lo que quiera en el futuro. Él creará una dictadura en Hungría. Orbán no está solo. Líderes tanto de gobiernos autoritarios como democráticos han dado pasos para acumular más poder bajo el pretexto de que solo así podrán controlar la propagación del virus efectivamente. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró un estado de emergencia que hasta le permitió posponer un juicio en su contra. Pero son aquellos gobiernos que tienen mayor dominio sobre sus ciudadanos los que mejor podrán luchar contra el COVID-19. Muchos citan a la ciudad de Wuhan en China como un caso de éxito. Aquí, en el epicentro de la pandemia, se confinó severamente a la población durante 3 meses. Todos los ciudadanos fueron obligados a descargar una aplicación móvil con tecnología de reconocimiento facial que le permitía al gobierno categorizar a la gente según su riesgo de contagio. Gracias a estas normas extremas, el gobierno asegura que la ciudad ha podido volver a la normalidad. Pero la realidad no es tan simple, así lo explica el politólogo José Ignacio Torreblanca. Que si bien es cierto que los regímenes autoritarios, como su propio nombre indica, tienen muchísima más autoridad y capacidad de control de la ciudadanía, ese, digamos, sería su punto fuerte a la hora de tomar medidas, pero sin embargo tienen un talón de Aquiles en la tentación no de la autoridad, sino del autoritarismo, pero también de la capacidad de no ser transparentes, de ser opacos, de ocultar la información. En China, el gobierno censuró a médicos que quisieron alertar sobre el peligro del virus y expulsó periodistas internacionales por reportar sobre la verdadera magnitud de la pandemia. Además, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos asegura que los muertos en el país asiático son muchos más que los registrados por el gobierno. Otros gobiernos van hasta extremos más absurdos. El dictador de Turkmenistán, por ejemplo, prohibió usar la palabra coronavirus y prometió castigar a los medios que la utilicen.
Para el analista Francisco Toro, casos como el de Corea del Sur demuestran que no es el tipo de régimen político lo que determina el éxito frente a la crisis. Lo que realmente mejora la respuesta de un gobierno es la confianza que tiene la gente cuando el gobierno le dice que actúe de tal o cual manera. Y eso tiende a verse más en países donde las instituciones democráticas son más fuertes. Lo que determina la fortaleza institucional de un gobierno es la independencia que tienen sus estructuras burocráticas, su capacidad de respuesta en base a datos científicos y su capacidad en hacerse creer por la población. Toro va más allá, argumentando que el desdén por los expertos y los datos científicos que vemos en algunos gobiernos populistas podría contribuir al fracaso de los mismos en el manejo de la crisis. El presidente Jair Bolsonaro, por ejemplo, ha declarado que el virus es una mera gripecita y que las cuarentenas son innecesarias. Otros expertos aseguran que un factor clave es la experiencia de los gobiernos, ya sean autocráticos o democráticos, enfrentando retos similares en el pasado, como la epidemia SARS que contagió a más de 8.000 personas en 29 países del mundo entre 2002 y 2004. Las medidas que han tomado los gobiernos de la Unión Europea son en general tardías y al principio ineficaces porque no sabían con qué se estaban enfrentando. Al contrario que muchos países, casi todos los países asiáticos que habían pasado por una epidemia parecida al COVID por el SARS y habían desarrollado las estructuras para luchar y para conocer este tipo de enfermedad, en Europa se asoció desde el principio el COVID a una gripe normal y por lo tanto de ahí se generó muchísima imprevisión en casi todos los estados. Si bien esta pandemia ha llevado a algunos líderes a adoptar medidas antidemocráticas, también podría terminar fortaleciendo las democracias. La desigualdad y la corrupción que el virus ha sacado a relucir ya están resultando en demandas ciudadanas por gobiernos más inclusivos y mejores líderes. Por ahora, las manifestaciones se trasladarán de las calles a las ventanas y balcones. La democracia y las autocracias. ¿Cuáles son más eficientes? ¿Qué sistema político es más eficiente en combatir el virus? Y es el combate al virus lo único que debe definir la preferencia por un sistema o por otro. Estas son preguntas que van a estar con nosotros por mucho tiempo. Otra pregunta que ha estado con nosotros por mucho tiempo es la naturaleza de Estados Unidos como sociedad, como país, como miembro de la comunidad de naciones. Está con nosotros alguien que nos va a contestar algunas de las preguntas más interesantes sobre Estados Unidos, vistas desde adentro, pero con ojos de extranjero. Al regreso. Y continuamos con esta edición de Efecto Naim desde la casa. Estados Unidos desde la intimidad y la distancia. Este es el título de un libro que está por salir, que ha investigado esto del excepcionalismo de los Estados Unidos. Hay toda una literatura académica, todo tipo de escritos, todo tipo de debates, pero también políticas públicas, políticas internacionales, que están basadas en la premisa de que Estados Unidos es un país excepcional, que no hay ningún otro país en el mundo como Estados Unidos. Este título, Estados Unidos desde la intimidad y la distancia, ha sido escrito por Jorge Castañeda. Es sin duda uno de los autores más prolíficos y más interesantes que escribe sobre América Latina y su relación con el mundo. Es mexicano, fue ministro de Relaciones Exteriores de su país, ahí se llama el secretario de Relaciones Exteriores, fue candidato presidencial y es profesor y sigue siendo profesor tanto en México como en la Universidad de Nueva York en Estados Unidos. Él nos da una perspectiva de alguien que conoce a fondo, no porque haya visitado temporalmente a Estados Unidos, sino porque ha pasado largos periodos, porque ha estudiado en Estados Unidos y porque se ha dedicado a entender cómo funciona esta superpotencia. A continuación, mi conversación con el doctor Jorge Castañeda. Un tema central de las explicaciones que se dan a sí mismos los estadounidenses y le han dado otros es el excepcionalismo. La idea de que Estados Unidos es un país, una sociedad, un sistema político excepcional.
Explíquenos eso. Bueno, ellos han presumido de esta excepcionalidad desde la fundación de los Estados Unidos, finales del siglo XVIII. Primero, hay que recordar que todos los países se creen excepcionales. En segundo lugar, mucho del excepcionalismo norteamericano pues es mítico. Tiene el mito, por ejemplo, la Declaración de Independencia. Todos los hombres han sido creados iguales, sí, salvo los desiguales, es decir, los esclavos, los americanos originarios, las mujeres, los hombres blancos sin propiedades, todos ellos fueron excluidos del sistema político, económico, social de Estados Unidos durante largos periodos de tiempo. La excepcionalidad norteamericana sí existe, pero yo sostengo en este libro que es mucho más una excepcionalidad basada en el éxito, basada en el poder, basada en la fuerza, que basada en una excepcionalidad como tal en sus documentos o en su historia. Usted argumenta que eso del excepcionalismo ya no va, que las condiciones que en algún momento podían darle alguna justificación a los estadounidenses para llamarse a sí mismos excepcionales ya no se aplican. ¿Quién está equivocado en esto? ¿Usted o Donald Trump? Porque Donald Trump le diría que usted está completamente equivocado, que Estados Unidos es excepcional y seguirá siendo excepcional, y usted le contestaría, las cosas que te hacen excepcionales ya no existen. ¿Cómo se maneja esta contradicción? Mi impresión, por lo menos implícita en el libro, es que Trump no es lo que nos va a acompañar durante los próximos 30 años general, que lo que viene es de una sociedad donde las minorías son cada vez más importantes dentro del electorado, donde las mujeres desempeñan un papel cada vez más importante en la sociedad y en el electorado, donde las necesidades de poner término a la desigualdad tan enorme que existe en Estados Unidos van a hacer que Estados Unidos se parezca cada vez más al resto del mundo, no que se parezca cada vez menos. Trump es una excepción, él sí es una aberración, no es lo típico, no es lo que vamos a ir viendo en los próximos años. ¿Usted cree que la democracia estadounidense, que era parte del excepcionalismo o es parte del excepcionalismo que argumentan quienes así piensan, está en peligro, está bajo amenaza? No sé si en peligro, creo que sí es cada vez más disfuncional, es decir, sirve cada vez menos para atender los grandes retos de la sociedad norteamericana, desde la violencia y el tema de las matanzas colectivas, desde eso hasta el sistema de salud inexistente o muy deficiente, hasta el tema de racista que ha vuelto a surgir en los últimos años. Háblenos desde la perspectiva de un analista de América Latina sobre cómo esto que usted dice que está pasando en Estados Unidos, que ya deja de ser excepcional y el tema de la desigualdad y todo lo demás, ¿cómo se maneja, cómo se sincroniza o no se sincroniza esto con la relación con América Latina? ¿Qué deben esperar los latinoamericanos de los cambios que usted ve venir en Estados Unidos? Lo primero que debemos esperar todos, los mexicanos, los venezolanos, los chilenos, todos, es entender que muchos de los retos que enfrentamos en nuestras sociedades, me refiero en particular, por ejemplo, a la rebelión en Chile contra el éxito chileno. Bueno, es muy parecida esa rebelión a lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en la campaña presidencial dentro del Partido Demócrata estos últimos meses. ¿Cuáles han sido los temas? Sistema de salud, aumentar las pensiones, educación pública superior gratuita, guarderías para niños universales y gratuitas. Yo creo que hay una gran similitud entre los retos que enfrentan estas sociedades, obviamente niveles de riqueza distintos, de acuerdo, pero los retos son muy parecidos y creo que esto puede ser fuente de un diálogo muy interesante entre América Latina y Estados Unidos. El doctor Jorge Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores de México, fue candidato presidencial, pero sobre todo es un autor muy reconocido, tiene innumerables libros muy importantes, es uno de los analistas más respetados de América Latina sobre temas internacionales. Muchas gracias, doctor Castañeda, por estar con nosotros hoy. Al contrario, gracias, Moisés, por esta oportunidad. Hasta luego. Estados Unidos, ¿es tan excepcional como dicen algunos de sus líderes?
¿O es tan defectuoso como dicen muchos de sus críticos? ¿Será Estados Unidos, continuará siendo excepcional o ya se parecerá cada vez más a los países, a los grandes países del mundo? Las respuestas a estas preguntas tendrán consecuencias, y no solo para los países, sino para todos quienes vivimos cerca o estamos en Estados Unidos. Lo que pasa en Estados Unidos tiene repercusiones mundiales. Así que veremos qué consecuencias tiene todo esto. Al regresar a la pausa, vamos a ver otro ángulo de Estados Unidos. Les voy a presentar a un pastor protestante que trabaja en Estados Unidos y que ha merecido que lo incluyamos en nuestra categoría de genios memorables por estafador. No se vayan. La genialidad memorable de la semana, la popular sección de este programa donde cada semana identificamos a alguien que o ha abusado del poder o ha sido un fraude o ha cometido tonterías. Normalmente nos gusta identificar poderosos abusadores y mostrarlos aquí en el programa. Las épocas de problemas sociales, de traumas sociales, de tragedias humanitarias, de tragedias por catástrofes naturales, siempre crean un apetito en la población muy comprensible, un apetito por buscar quienes los guíen, quienes los protejan, quienes los ayuden. Y eso es tierra fértil para los charlatanes. Son quienes abusan y se permiten todo tipo de trampas a los incautos, a los que sienten la necesidad de tener un líder, un protector, pero que terminan con frecuencia siendo un malhechor. Este es el caso de un pastor, Jim Bakker, quien vende una poción milagrosa, pero que es una estafa. En esta semana vamos a inaugurar la coronación de los genios memorables. En vista que estamos hablando del coronavirus, vamos a coronar a los charlatanes más fraudulentos de nuestros tiempos. A continuación verán de qué se trata esto de Jim Bakker y su poción mágica. En su programa de televisión, al pastor Jim Bakker le gusta hablar de escenarios apocalípticos y vender cubetas de comida para que sus seguidores estén preparados. Pero en un episodio, el 12 de febrero de 2020, el televangelista decidió vender otra cosa, una supuesta cura milagrosa. Bakker invitó a su programa a la autoproclamada experta en medicina alternativa Cheryl Selman para hablar de Silver Solution, una sustancia que contiene partículas de plata. Este virus le está dando la vuelta al mundo. ¿Usted dice que el Silver Solution sería una cura efectiva? No ha sido probado en esta cepa del coronavirus, pero ha sido probado en otras y ha eliminado el virus en menos de 12 horas. No se deje engañar. Respetadas organizaciones como el Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos han aclarado que no hay evidencia alguna de que Silver Solution pueda eliminar ningún coronavirus, incluyendo el que causa el COVID-19. Aún así, Bakker promovió a Silver Solution como un antídoto al coronavirus durante varias semanas en su página web. Y los gobiernos de al menos 2 estados donde vender curas falsas es ilegal, decidieron tomar medidas legales en su contra. Ya Bakker tuvo que cumplir una sentencia de 5 años de prisión por estafar a los espectadores de The PTL Club, un programa de televisión religioso dirigido por este evangelista y su esposa en los años 90. Quizá, en lugar de estar haciendo charlatanerías en medio de una pandemia, Bakker podría quedarse en casa comiendo sus cubetas de comida. Genios memorables en la época del coronavirus. Si usted conoce de algún charlatán que se esté aprovechando de las tragedias y las circunstancias de la pandemia, escríbanos en la cuenta de Twitter del programa, @EfectoNaim, o a mi cuenta personal de Twitter, @MoisésNaim. Y para cerrar el programa nos vamos a ir en una nota positiva. Aún en estas circunstancias de dificultad, la creatividad del ser humano se manifiesta de todas maneras. La cuarentena ha estimulado todo tipo de innovaciones, todo tipo de creaciones. Y hemos dado la vuelta al mundo buscando algunas de las más interesantes para traérselas. Miren.
El Museo de Arte COVID es el primer museo virtual dedicado a recopilar obras artísticas que han sido creadas durante la pandemia del COVID-19 en todo el mundo. Y es que hemos visto desde murales con críticas sociales hasta ilustraciones que reflejan cómo ha cambiado el día a día. Otros apuestan por expresarse a través de la música. Hay cumbias argentinas sobre virus, rancheras y raps muy instructivos como este del grupo dominicano Rap Medicina, integrado por doctores que lanzan temas vinculados a la salud. Hay quienes son más propensos a contagiarse, por su condición, su afección pueden agravarse. Hasta los gobiernos se suman a esta tendencia. El Departamento de Salud de Vietnam creó una canción que inspiró un reto de cómo lavarse bien las manos en la red social TikTok. Por su parte, algunos economistas y expertos en tecnología se las ingeniaron para crear Corona Coin, una controversial criptomoneda que está diseñada para que su valor aumente a medida que más personas contraen el virus. Y los desarrolladores de la app Quarantine Together, o Cuarentena Juntos, apuestan por ayudar a otros a buscar amor en medio de la pandemia. La aplicación no solo le permite a los usuarios tener citas románticas por videollamada, sino que también envía recordatorios sobre lavarse las manos. Aún en las circunstancias más adversas, los seres humanos encuentran espacios dentro de sí para ser creativos, para inventar, para descubrir, para mostrar, para hacernos más felices. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero que nos veamos la semana que viene. Espero que les haya interesado el programa. Hasta pronto.